El sacramento de la penitencia es una extraña paradoja. Frecuentemente los conversos dicen que una de las cosas más duras para hacerse católicos es el pensamiento de tener que ir a confesarse. Pero, sin embargo, para los que hemos crecido en la Iglesia, el sacramento de la penitencia es probablemente el que, aparte del bautismo, menos querríamos dejar. La paz de mente y de alma que este sacramento nos da no tiene sustitutivos. Es una paz que bruta de la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados, de que estamos en amistad con Dios y no de una esperanza insegura, por supuesto. También el converso aprende rápidamente a amar el sacramento de la penitencia, en cuanto supera sus temores vagos. Temores que nacen de la ignorancia de lo que este sacramento es en realidad. La palabra penitencia tiene dos significados. En primer lugar, la virtud de la penitencia, la virtud sobrenatural que nos mueve a detestar nuestros pecados por un motivo que la fe nos da a conocer. Y al propósito consiguiente de no ofender más a Dios y de satisfacer por ellos. En este sentido, la palabra penitencia es un sinónimo de arrepentimiento. Antes de Cristo, la virtud de la penitencia era el único medio por el que los hombres podían alcanzar el perdón de sus pecados. Incluso hoy, para aquellos que están fuera de la iglesia de buena fe y no tienen el sacramento de la penitencia, es el único medio para el perdón de los pecados. Además de ser una virtud, la penitencia es un sacramento. Se define diciendo que es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. O bien para dar una definición más larga y descriptiva. También se puede decir que el sacramento por el que el sacerdote, como agente de Dios, perdona los pecados cometidos después del bautismo. Cuando el pecador está sinceramente arrepentido de ellos, los dice en confesión al sacerdote y se somete a la satisfacción o pena que éste le impone. Por su muerte en la cruz, Jesucristo redimió al hombre del pecado y de las consecuencias de éste, especialmente de la muerte eterna, que es su efecto. Así no es sorprendente que el mismo día en que resucitó de entre los muertos, Jesús instituyera el sacramento por el que pueden perdonarse los pecados de los hombres. Al atardecer del domingo de resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles congregados en la sala alta donde habían comido la última cena, quienes retrocedieron asombrados con una mezcla de temor y esperanza incipiente, mientras Jesús les hablaba para tranquilizarles. Pero en San Juan 20, 19, 23, quien nos lo cuenta, dice, Jesús vino y puesto en medio de ellos les dijo, la paz sea con vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Díjoles otra vez, la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quienes se les retuviereis, les serán retenidos. Parafraseando las palabras de Jesús en un lenguaje más moderno, lo que Jesús dijo fue, como Dios, tengo poder de perdonar los pecados. Ahora os transmito el uso de ese poder. Vosotros seréis mis representantes. Cualesquiera pecados que perdonéis, yo los perdonaré. Cualesquiera pecados que no os perdonéis, yo no los perdonaré. Jesús sabía bien que muchos de nosotros olvidaríamos las valientes promesas del bautismo
y cometeríamos pecados graves después de él. Sabía que muchos de nosotros perderíamos la gracia, la participación en la propia vida divina que se nos dio en el bautismo, sabiendo que la misericordia de Dios es infinita e inagotable. Parece inevitable que Él nos diera una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y una centésima, si es que hiciera falta, para aquellos que recayeran en el pecado. Este poder de perdonar los pecados que Jesús dio a sus apóstoles, es lógico que no se interrumpiera al morir ellos. Lo mismo que el poder de cambiar el pan y el vino en su cuerpo y sangre que les confirió en la última cena. Jesús no vino a la tierra para salvar nada más que un puñadito de almas electas. No vino para salvar solo a las personas que vivían en la tierra en vida de sus apóstoles. Jesús vino para redimir a todos los hombres que quisieran salvarse, hasta el fin de los tiempos. Cuando moría en la cruz, tanto como a Timoteo y Tito, nos tenía presentes a ti y a mí. Es evidente que la capacidad de perdonar los pecados es parte del poder sacerdotal que debía transmitirse por medio del sacramento del orden sagrado de generación en generación. Cada sacerdote lo ejercita cuando alza su mano sobre el pecador contrito y dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya hemos oído estas palabras muchas veces. Si no nos suenan familiares, es que quizá estemos acostumbrados a oírlas en latín. Son la fórmula de la absolución. Todo sacerdote tiene potestad de perdonar los pecados, pero en la práctica necesita algo más. Necesita lo que se llama jurisdicción. El sacramento de la penitencia es similar a un procedimiento judicial. El sacerdote escucha la declaración y luego pronuncia la sentencia. Sabemos que en la ley civil el juez de un distrito judicial no puede juzgar causas en otro lugar, a no ser que la autoridad le nombre con este fin. Sin este nombramiento, el juez fuera de su distrito no tiene jurisdicción. De igual manera, un sacerdote no puede ejercer su potestad de juez espiritual en el tribunal de la penitencia, a no ser que y hasta que el obispo de la diócesis le dé permiso para hacerlo. Sin esa licencia, el sacerdote no tiene jurisdicción, no puede válidamente absolver los pecados. Más aún, su potestad está limitada a la diócesis para la que tiene licencia. Un sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, por ejemplo, no puede oír válidamente confesiones en la diócesis de Granada, a no ser que el obispo de Granada le dé un permiso para hacerlo, o a no ser que, estando este sacerdote en Granada, venga uno de sus feligreses de Madrid a pedir que le confiese. Pudiera ocurrir que alguna vez nos pareciera el sacramento de la penitencia una carga. Quizás incluso podamos recordar alguna ocasión en que hayamos exclamado: ojalá no tuviera que ir a confesarme, pero con toda seguridad, en nuestros momentos serenos, hemos visto el amor que debemos a este sacramento y comprendido que no querríamos pasarnos sin él. Basta pensar un poco en lo que el sacramento de la penitencia hace por nosotros. En primer lugar, si una persona se ha separado de Dios por un acto grave y deliberado de desobediencia a Dios, es decir, por un pecado mortal,
El sacramento de la penitencia la reconcilia con Dios. La gracia santificante vuelve a esa alma. Al mismo tiempo, el pecado o los pecados son perdonados. Del mismo modo que la oscuridad desaparece de una habitación en cuanto se enciende la luz. El pecado tiene que desaparecer del alma a la que viene la gracia santificante. Si, como es lo más corriente, una persona va a confesarse sin pecado mortal en el alma, el sacramento no se recibe en vano. En este caso, el alma recibe un incremento de gracia santificante, lo que quiere decir que se ahonda y fortalece aquella participación en la vida divina que une el alma a Dios. Y siempre, tanto si se está en pecado mortal como si no, se perdonan todos los pecados veniales que el penitente pudiera haber cometido y de los que esté arrepentido. Estos son aquellos pecados leves y más comunes que no nos separan de Dios, pero que como las nubes a la luz del sol entorpecen la plena irradiación de su gracia en nuestra alma, además de restaurar o aumentar la gracia santificante y de perdonar los pecados mortales y veniales. ¿Nos proporciona alguna otra ventaja este sacramento? Sí, ciertamente, si se trata de pecados mortales. La penitencia cancela el castigo eterno que es su inevitable consecuencia. Sabemos que quien rechaza a Dios por el pecado mortal y entra en la eternidad impenitente, se ha separado de Dios para siempre. Está en el infierno. Pero cuando Dios, en el sacramento de la penitencia, une otra vez esa alma consigo y la absuelve del pecado mortal, elimina también el peligro de desastre eterno a que estaba abocada esa alma, a la vez que remite el castigo eterno debido por el pecado mortal. El sacramento de la penitencia remite parte al menos del castigo temporal debido por el pecado. Esta pena temporal debida por el pecado es sencillamente la deuda de satisfacción que yo debo a Dios por mis pecados, incluso después que éstos hayan sido perdonados. Es cuestión de reparar los desperfectos. Podríamos decir, un ejemplo casero para iluminar esto podría ser el del muchacho que en un arrebato de ira da una patada a una mesilla y derriba un objeto de cerámica. Lo siento, mamá, diría arrepentido. No debiera haberlo hecho. Bien, dice su madre. Si estás arrepentido, no te castigaré, pero tendrás que recoger los trozos rotos, y espero que comprarás un cacharro nuevo con tus ahorros. La madre perdona la desobediencia y absuelve al muchacho del castigo, pero espera que ofrezca reparación por su rebeldía. Esta es la satisfacción que debemos a Dios por haberle ofendido, y que llamamos la pena temporal debida por el pecado. Y pagamos esta pena con oración, mortificación y otras buenas obras hechas en esta vida en estado de gracia, o la tendremos que pagar en el purgatorio. Esta es la deuda que el sacramento de la penitencia reduce, al menos parcialmente, en proporción al grado de nuestro arrepentimiento. Cuanto más fervientes sean nuestras disposiciones, más se reduce la satisfacción personal de vida. Otro efecto más del sacramento de la penitencia es que nos devuelve los méritos de las buenas obras que hayamos hecho, si éstos se hubieran perdido por el pecado mortal. Como nosotros sabemos, toda buena acción que realizamos en estado de gracia santificante, con la intención de agradar a Dios, es una acción meritoria, es decir, nos merece un aumento de gracia en esta vida y de gloria en el cielo. Aún las acciones más sencillas, una palabra amable, un gesto de cortesía, causan este efecto,
así que no hay ni que mencionar el que producirán las oraciones, misas y sacramentos. Sin embargo, el pecado mortal cancela todos estos méritos acumulados como una jugada insensata en la ruleta. Puede hacer perder los ahorros de toda una vida. Dios, al perdonarnos el pecado mortal, podía en perfecta justicia dejar nuestros méritos pasados perdidos para siempre, pero en su bondad infinita no lo hace así. No nos obliga a empezar otra vez desde el principio. El sacramento de la penitencia no solo perdona nuestros pecados, nos devuelve también los méritos que voluntariamente habíamos tirado. Finalmente, además de todos estos beneficios, el sacramento de la penitencia nos da derecho a cualesquiera gracias actuales que podamos necesitar. Y en cuanto las necesitemos para poder satisfacer por nuestros pecados pasados y vencer nuestras tentaciones futuras, esta es la gracia sacramental, especial de la penitencia que nos fortifica contra la... Todos estos efectos del sacramento de la penitencia, la restauración o el aumento de la gracia santificante, el perdón de los pecados, la remisión de la pena, la devolución del mérito y la gracia para vencer las tentaciones, son posibles gracias a los infinitos méritos de Jesucristo que este sacramento aplica a nuestra alma. Jesús en la cruz hizo ya su obra por nosotros. En el sacramento de la penitencia damos a Dios sencillamente la oportunidad de compartir con nosotros los infinitos méritos de su Hijo.